Hola, mi nombre es Germán Escobar y en esta serie de videos vamos a hablar en profundidad de JavaScript. JavaScript es un lenguaje que parece fácil, pero no lo es. Es un lenguaje complejo que está en constante evolución y en el que es fácil, como dicen por ahí, dispararse en un pie. JavaScript fue creado en el 95 por un personaje llamado Brendan Eich, trabajando en ese entonces para Netscape. Sobra decir que JavaScript no tiene ninguna relación con Java, simplemente fue una movida de mercadeo porque Java era muy popular en ese momento y el objetivo era crear un lenguaje que permitiera escribir scripts o programas cortos en el navegador, en ese entonces Netscape. ¿Listo? Pero Microsoft lanzó un lenguaje similar llamado JScript y nunca lograron ponerse de acuerdo para estandarizarlo. Entonces, antes de que Netscape muriera, los creadores de JavaScript enviaron el proyecto a ECMA, que era una entidad de estándares, y al estándar lo llamaron ECMAScript. Por eso ahora hablan de ECMAScript 6 o ES6, que es la nueva versión del estándar, y los navegadores lo están empezando a soportar poco a poco. En el último video vamos a hablar de las nuevas características que trae ECMAScript 6 porque ese es el futuro. Ahora, JavaScript es un lenguaje que es interpretado, dinámico, débilmente tipado, orientado a objetos y basado en prototipos. Pero si no entiendes qué es todo eso, vamos a verlo cada uno en detalle. Entonces, primero, es un lenguaje interpretado. Es decir, que no hay necesidad de compilarlo, simplemente lo incluyes en tu página web, lo abres en un navegador y ya está. O también puedes abrir el Developer Tools o las herramientas del desarrollador del navegador y empezar a escribir JavaScript. No hay necesidad de compilar, ahorita vamos a hacer eso. Es un lenguaje dinámico, un lenguaje de programación puede ser estático o dinámico. Estático es que toca determinar el tipo de cada variable cuando una la define, pero en JavaScript es dinámico, uno simplemente dice var x igual a hola entre comillas y JavaScript infiere el tipo de la variable. Un lenguaje puede ser fuertemente tipado o débilmente tipado. Fuertemente tipado es que cada variable tiene un tipo claro y la conversión de un tipo a otro hay que hacerla explícitamente, o puede ser débilmente tipado, en donde aunque existen tipos, por defecto ocurre una conversión implícita de tipos. Entonces veamos algunos ejemplos para que veas a lo que me refiero. Voy a abrir aquí el navegador. En el navegador vamos a abrir el Developer Tools. El Developer Tools está aquí. Lo puedes abrir en Chrome, en este icono, More Tools, Developer Tools, o con este shortcut que en Chrome y en Mac es Alt Command I. Y una vez que tienes el Developer Tools abierto, asegúrate que estás acá sobre la pestaña de consola. Acá hay unos errores, pero no importa. Y lo que vamos a hacer es escribir aquí un poco de JavaScript. Por ejemplo, supongamos que queremos evaluar 0, si 0 es igual a vacío, o a la cadena vacía. En muchos lenguajes esto sacaría un error, pero en JavaScript no, en JavaScript 0 es igual a la cadena vacía. O 1 igual a ver si 1 es igual a la cadena 1. ¿Listo? En, en muchos lenguajes esto también sería un error porque uno no debería estar comparando un entero con una cadena de texto, pero en JavaScript son iguales. Bien, y ahora hagamos otro ejemplo, por ejemplo 6 más, no sé, Ferrari. ¿Qué crees que va a pasar? 6 Ferrari, muy bien. Pero ¿qué pasa si hacemos 6 más 4 más Ferrari? 10 Ferrari, bueno, es JavaScript es un lenguaje bastante extraño, pero si uno no quiere que haya esa como conversión implícita de tipos, uno puede utilizar el triple igual, y en ese caso 0 no es igual a la cadena vacía, ni 1 va a ser igual a 1 en cadena, pero bueno, uno se recomienda utilizar más bien el triple igual en vez del doble igual para que no ocurra esa conversión de tipos, pero la conversión de tipos ocurre en todo lado. Por ejemplo, uno puede hacer este tipo de cosas. Y si uno suma un arreglo con un objeto, eso es un objeto. O si uno suma al revés, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Si uno suma un objeto más un arreglo, eso es 0. Y si quieres ver este tipo de cosas, una charla muy interesante sobre este tipo de problemas que tiene JavaScript, busca en internet What de Destroy All Software, este es.
Está en inglés, pero es bastante divertido porque muestra todos estos errores que saca JavaScript por esa conversión implícita de tipos. Bien, ahora, otro ejemplo en el que vamos a ver que JavaScript es débilmente tipado es, por ejemplo, si hacemos if hola, entonces queremos que console.log vamos a imprimir ¿qué? O cualquier cosa, o podemos imprimir, o sea, si entra ahí es porque este hola es verdadero, ¿no? Aquí un if espera que sea una condición, verdadero o falso, pero como JavaScript hace la conversión, vamos a ver si una cadena de texto evalúa a verdadero o a falso. Entonces, si pongámosle que, y acá cerremos esto y le damos enter, y ahí efectivamente entró y imprimió que, o sea, la cadena hola evalúa a verdadero. Realmente cualquier cadena, a menos de que sea la cadena vacía, que en ese caso evalúa a falso. ¿Listo? Lo mismo si hacemos, por ejemplo, if 10, entonces 10 evalúa como a verdadero, pero 0 no, 0 evalúa a falso. Entonces hay unos valores que evalúan a verdadero, otros a falso. Veamos ellos los llaman los falsi values, o los valores que evalúan a falso. Obviamente está falso, 0 evalúa falso, la cadena vacía evalúa falso, null evalúa falso, undefined evalúa falso, none, que es not a number, un número que es no un número, bueno, evalúa falso. De resto todo evalúa a verdadero cuando se hace ese tipo de conversiones. ¿Listo? Entonces, a pesar de que la gente dice no, utiliza el triple igual para que no haya este tipo de conversión, en muchas partes vas a encontrar que JavaScript hace esa conversión de tipos y eso lo hace un lenguaje débilmente tipado. Bien, JavaScript también es un lenguaje orientado a objetos, basado en prototipos. Orientado a objetos es que ofrece la posibilidad de crear y manipular objetos, y basado en prototipos es que no tiene clases. Uno en JavaScript puede simular clases, pero eso no significa que tenga clases. La mayoría de lenguajes usa clases y por eso es que ahora en ECMAScript 6, en la nueva versión de JavaScript, hay una sintaxis para definir clases, pero eso es solo como una sintaxis, por debajo sigue siendo basado en prototipos y, y la razón es que a mucha gente le parece raro lo de los prototipos y la verdad es que lo de los prototipos en JavaScript no es que esté muy bien implementado, pero en un video más adelante vamos a hablar de eso, ahorita no te preocupes. JavaScript, entonces ya vimos, es un lenguaje interpretado, no hay que compilarlo, uno simplemente puede ejecutar una expresión y él la ejecuta sin necesidad de hacer ese proceso de compilación. Dinámico es que él infiere el tipo de cada variable cuando uno la declara, uno no tiene que poner los tipos de las variables. Tampoco, por ejemplo, en las funciones, uno simplemente llama las variables como argumentos que necesite, pero uno no le pone qué tipo es cada variable. Es débilmente tipado, es decir, que puede haber una conversión entre los tipos, él hace esa conversión automática, es orientado a objetos, ya vimos, y basado en prototipos. De eso vamos a hablar más adelante en detalle. Estos son los tipos que tiene JavaScript. Entonces hay gente que dice que no, que en JavaScript no existen tipos. En JavaScript sí existen tipos. Una variable puede ser de tipo string, puede ser number, boolean, undefined, null, object y function. Esos son los tipos que existen en JavaScript. Y uno puede determinar el tipo de una variable con el operador typeof. Entonces probemos eso en nuestro navegador. Y si uno pone typeof, digamos, hola, eso es un string, typeof 0, number, typeof function, eso es una función. Y por último, typeof un objeto sería de esta forma. Eso es un objeto. Bien, en el siguiente video vamos a hablar sobre funciones, así que avancemos.